tal? ¿Cómo les va? Nuevamente en Dame el Poder, en un programa fuera de la noticia del día a día. Nos vamos a sentar a pensar sobre la actualidad con Gustavo Pose, intendente de San Isidro, un hombre que viene de la política ancestral, de su padre político y con una gran gestión, que por eso la gente lo sigue eligiendo en San Isidro, abogado, y con Agustín Monteverde, prestigioso economista. Así que bueno, los invito a quedarse para hablar de los temas de actualidad y qué va a pasar también con la inflación, con los grandes temas de la economía, el valor del dólar, las posibilidades de, con las reformas que están en danza, tanto la laboral, previsional y tributaria, que efectivamente genere mayor empleo y un crecimiento sostenido a lo largo de los años. Que de hecho ya se sabe que la economía va a crecer, pero tiene que crecer un porcentaje determinado para absorber la cantidad de gente que sale al mercado de trabajo todos los años y muchos temas más, después de la pausa. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como lo soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Aquí estamos, entonces, gracias por venir, Gustavo Pose. Bien, buenas noches. Bueno, vos tenés tanta experiencia de tantos años, con tu padre también, que ha hecho tantas cosas en San Isidro, que antes de hablar de San Isidro, hay algunos temas que yo venía hablando, por ejemplo, en el programa de la semana pasada, donde siempre hablo de que todavía no hemos encontrado el punto de equilibrio. Por ejemplo, con respecto a qué actitud tomar. Las Fuerzas Armadas a la luz quedó con esta tragedia que están desarmadas. Y también a veces se tocan con los temas de seguridad, después de dictaduras, de totalitarismo, de excesos en distintos ámbitos, digamos, el que se quema con leche viene a vaquillora. No hemos encontrado punto de equilibrio. ¿Cómo crees que tiene que pasar? O sea, ¿vos crees que esto se va a dar en forma natural o que se tienen que establecer políticas de Estado? Un país con tanta cantidad de decenas de miles de kilómetros de frontera en el litoral marítimo, en el litoral, en el resto al norte, al sur, al oeste, requiere de tener una política de defensa, una política, es decir, hay algo que nunca debe perder un país, que es la hipótesis de conflicto. Este es un mundo donde ya están dirimidas las fronteras, este es un mundo donde los equilibrios están dados, pero ¿se quiere tener Fuerzas Armadas o no? Primera decisión, es obvio que un país las tiene que tener. Las Fuerzas Armadas tienen que ser excesivamente grandes o tienen que ser Fuerzas Armadas con un tamaño y con un peso y con una cantidad de personal determinada, pero tienen que ser modernas, equipadas, tienen que estar preparadas para esa hipótesis de conflicto. La hipótesis de conflicto, obviamente la Argentina no tiene pensado tener ningún conflicto con nadie. No se conoce siempre la decisión de cuál puede ser la del resto de los países. La hipótesis tiene que servir para preparar al país de dificultades meteorológicas, dificultades que en este caso, por ejemplo, tenían que ver que justamente un elemento de las Fuerzas Armadas, como era un submarino, tenía que ser rescatado. Y bueno, la falta de equipamiento, la falta de tecnología, el esfuerzo enorme que hacen tanto en el Ejército como en la Marina, como en la aviación, de poder seguir capacitando y poder seguir formando gente que después no la vamos a poder retener, no la vamos a poder contener o no tienen los elementos suficientes como para poder realizar la práctica. Así que a la primera pregunta, no solo hay que tener hospitales, no solo hay que tener escuelas, no solo hay que tener caminería, no solo hay que tener diques, sino hay que tener Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas tienen que estar adaptadas para semejante geografía. En tu distrito el tema de la seguridad, vos te llevas bien con María Eugenia Vidal. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo en conjunto y qué posibilidades tiene Vidal efectivamente de mejorar esta situación donde el narcotráfico se insertó tanto?
A ver, María Eugenia ya es y va a quedar consolidada como una gobernadora de las contemporáneas, como la mejor de todas. Digo, no sé cómo habrán sido los del siglo XVIII, la Argentina además estaba en una virtual guerra civil, pero de lo que se conoce, ella es, yo diría, de las mejores para no romper. Si me das una opinión unilateral, digo la mejor. ¿Por qué? Por la dedicación, por el cuidado, por lo aséptica respecto de no mezclar la política con la cuestión pública, por el hecho de habernos tratado a todos por igual, al del municipio chico, al del grande, al de un color político, sí, a los 135. ¿A los que no son peronistas y a los peronistas? Te diría que trató mucho mejor inclusive a los del Frente por la Victoria que a nosotros, y esto no da ningún celo, significa que bueno, que tuvo una apertura muy fuerte. Se asocia con todo intendente y municipio que tiene proyecto para hacer y que eso es mejorador. En el distrito de ustedes están haciendo un montón de obras nuevas. Una que le llamó la atención a uno de mis hijos era poder trasladarse de San Isidro a Puerto Madero así, por agua. Es algo impresionante. Nosotros llegamos con la caminería, con la obra que llevamos adelante con María Eugenia Vidal, que tiene que ver con el puerto parque de San Isidro, un puerto que estaba abandonado, un puerto que hoy podría ser perfectamente un asentamiento, una villa de emergencia de 70, 80 mil personas, como son la de buena parte del Gran Buenos Aires. Hicimos un esfuerzo muy grande, solamente hay 31 familias en total, contando todas las hijuelas, inicialmente 24, contando todo, 31 en un tramo de 30 y pico de hectáreas. Son 7,5 kilómetros de borde que el municipio cuidó perfectamente para que pudiésemos llegar a esta instancia. Antes los gobiernos provinciales no nos dejaban entrar. Y el caso del actual gobierno provincial dijo, no, me asocio con el municipio, ¿qué es lo que hacemos? Nos pusimos de acuerdo, mientras que antes todas las propuestas eran hacer edificios en torre sobre la costa para tener negocios inmobiliarios desde el Estado, pero que eran lesivos para la calidad de vida de la gente. Y nosotros dijimos, no, lo que hay que hacer es un puerto parque para los vecinos, que sean contemplativos, que sean de ciclovía. 15 millones de personas en el área metropolitana no acceden al río, y el río es un bien social. Y a eso se agrega lo que hoy es furor, que es buena parte de la zona norte, de la zona oeste, que es una zona de mucha concentración de escolares. Están esperando cuál es el día, que es al inicio del ciclo lectivo que viene, es decir, para marzo del año que viene, el inicio del circuito de lanchas directos desde San Isidro hasta Puerto Madero, es decir, hasta Córdoba, acá en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y el Río de la Plata. Más o menos son 38 minutos, 40 minutos de viaje directo. Qué bárbaro. El tema de los abuelos, que el otro día estaba muy contento, se vino porque hicieron todo un festejo con los abuelos en San Isidro, les diste el predio, que es un tema que está muy relegado, ¿no? Y no se le da mucho lugar. Semino es uno de nuestros referentes en materia de adultos mayores. Es una persona que, bueno, sí, lógicamente él estuvo en el lugar principal de San Isidro del programa de Juventud Prolongada. Nosotros no hablamos de tercera edad, nosotros festejamos el cumpleaños de personas de 100 años, de 101 años. Se fueron cumpliendo preceptos que venían de la época de mi padre, que hoy está muy mezclado, vinculado con lo que se denominan neurociencias, con lo que Facundo Manes habla de neurociencias. Y en realidad de lo que se trató era de que las personas cuando se jubilaban o cuando eran pensionadas rompieran la soledad, tuvieran amigos, recuperaran amigos, hicieran lo que nunca hicieron, la práctica de la enseñanza y del aprendizaje de la informática, la cultura y la recreación y el deporte aplicados, el aprendizaje del ajedrez. Yo concurro a muchos de los lugares de centros de jubilados y me es común ver la práctica del taller de memoria. ¿Cuántos lugares un taller de memoria y cuánto... Ayer, por ejemplo, vi una tarea que hicieron enorme en esa zona y Semino justamente tiene una experiencia muy grande con ellos porque ellos tienen además una vinculación muy republicana a través del Parlamento de la Tercera Edad. Ya, también en el tema de seguridad, ¿estás hablando con María Eugenia Vidal o qué temas tratan con María Eugenia? María Eugenia Vidal, fundamentalmente lo que tiene que ver con la infraestructura, con la ampliación que estamos haciendo del principal hospital materno-infantil, el hospital de mayor complejidad de toda la zona, que es municipal, que es gratuito, que es público, está en este momento en las inmediaciones de San Isidro, lo estamos ampliando el sector de guardia, porque es un hospital que además de la terapia intensiva neonatal, la del recién nacido, tiene terapia intensiva de infante, de niño, y eso le da la mayor complejidad. Así que esa es una obra muy importante. La obra de lo del puerto es fuertísima y María Eugenia está
muy comprometida en eso. La obra de vinculación del oeste con la zona norte, a través de la caminaría de la ruta provincial número 4, las avenidas que se llaman Márquez, Rolón, nuevamente Márquez, vincularlas con todo lo que se está haciendo en los bordes de colectora de la autopista del Buen Aire, y desde ahí pasar por debajo del Belgrano Norte hasta llegar al punto de encuentro con la principal autopista del país, la Autopista del Sol. ¿Cómo ves las posibilidades de, ya pasando a la política nacional, las reformas que están en danza, de las cuales acabo de hablar al principio del programa y hablo muchos programas, de que efectivamente haya un cambio, porque en realidad tienen una cierta resistencia algunos sectores y de hecho igualmente son tímidas las reformas? O sea, salvo la previsional, que es discutible, estuvo acá Eugenio Semino hablando del tema, pero las otras, la tributaria y la laboral, que todos los empresarios y cualquier persona que quiera invertir está pidiendo un cambio, porque si no nadie va a invertir plata. Pero bueno, ¿qué posibilidades tiene de que esto se concrete y que efectivamente haya un cambio en la economía? Las reformas deben ser graduales para que sean social en la práctica posibles. Si no, la reforma que lastima, la reforma que es resistida por la ciudadanía, es una reforma que al final no logra ni una cosa ni la otra. Entonces, lo que me parece bien es que haya un rumbo y que el rumbo sea ese, sostener esas políticas de Estado, y después, ¿cuál es la graduación con la cual se puede acelerar? La van a decir los hechos. Ahora, apuntar a algo con una rotura social donde hay tanta cantidad de millones de personas que hace más de 12 años están pendientes del problema de cómo el Estado le soluciona las cosas, y una Argentina que se aisló del mundo y que no tiene ingresos, que recién ahora está recuperando esa relación económica para tener fuentes de trabajo, que todavía recién ahora está logrando un determinado humor social que invite a la inversión, que el que pueda darle trabajo a 2 personas, a 5, que el que pueda 50, que el que pueda 500, bueno, eso es solamente de manera gradual. Hoy rompiendo una parte del tejido social con decisiones inoportunas, no se va a lograr nada. ¿Cómo ves al peronismo? Porque ahora asume, está bastante dividido el Congreso, pero bueno, asume Cristina Kirchner, el kirchnerismo Sí. en definitiva, y el Partido Justicialista está como que son pocos los que lo apoyan y no se sabe muy bien cómo va a terminar esta historia, ¿no? El peronismo sigue siendo el principal partido político del país. Uno desea que puedan organizarse, que puedan en realidad hacerse a la época que deben vivir, que es una época donde el peronismo tiene que colaborar con los gobiernos, tiene que luchar por ser parte del gobierno, y uno les desea que puedan cambiar en ese sentido. La historia del peronismo que obstaculiza y que se cumpla o no el mito ese de que solo puede gobernar el peronismo, bueno, nosotros estamos rompiendo con esa historia. Claro, en el caso de lo de Mauricio Macri, él está haciendo de que se puede gobernar y que se pueden gobernar con todos los colores políticos y que no es necesario el populismo para poder sostenerse en el gobierno. Bueno, si se va a continuar con el populismo no lo sabemos, eso lo veremos con el tiempo. Porque no es fácil salir del populismo. La primera prueba la pasamos, que fue este año, y se ganaron las elecciones en buena parte de la geografía del país, y eso tiene que ver, eso se le debe a Mauricio Macri. Claro, es la verdad, es la primera vez que hay un gobierno que está terminando y continuando los mandatos. Veremos cómo sigue esta historia, ¿no? Pero justamente es muy difícil salir del populismo. Y es una cultura que se implantó mucho en esta sociedad en las últimas décadas, que tiene distintas definiciones. ¿Cómo definirías el populismo? ¿Y cómo crees que se sale del populismo? Es una deformación de lo popular. Todas las políticas deben ser populares y son buenas. La deformación es el populismo, que es solo el hoy, solo se piensa en hoy. Entonces no importa lo que hagamos, es conformar y no tener políticas estratégicas. A contrario ascenso de eso está el tema de tener políticas de Estado, y que las políticas son para esta generación, para las que la siguen, y muchas decisiones que se tienen que tomar son decisiones difíciles, decisiones crueles, inicialmente antipáticas. Bueno, no hay más lugar para el populismo, ya con el populismo se comieron todo el patrón oro desde la década del 40, con el populismo perdieron todas las oportunidades el país, perdió la era industrial, ahora el tema es que no pierda la era del conocimiento.
Bueno, yo lo último que te quería preguntar es cuál es tu futuro, porque ya te queda poco tiempo como intendente. ¿Cómo te ves a nivel provincial, nacional, en algún cargo? No, me quedan 2 años, que es una vida, es una enormidad para cumplir este mandato como intendente. Después viene la decisión. Todos los intendentes tenemos la oportunidad de volver a presentarnos en el año 2019 hasta el año 2023. Eso es algo que lo voy a decidir recién más adelante. Hoy vivo un nivel de relación con mis vecinos y con la gente en general que es algo muy, muy lindo. Agradezco el cariño, el reconocimiento, el disenso que podemos tener con respeto, el consenso respecto de las cuestiones más importantes. Así que la decisión de ser intendente o no, o la de llevar adelante otro cargo, pero estoy muy concentrado. La verdad es que a mí me emociona todas las mañanas empezar a trabajar como intendente. Caigo cansado a la noche, pero con la satisfacción de haber hecho todo lo que tenía que hacer y además llevando adelante un plan. Gracias por haber venido, Gustavo. A ustedes, gracias. Después de la pausa vamos a hablar de la economía con Agustín Monteverde. Ya volvemos, no se vaya. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como lo soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Arriba Cabrales, significa buen café. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con Agustín Monteverde. Gracias por venir, Agustín. Un placer siempre estar aquí. Como te dije, vamos a salir de la actualidad del día a día para hablar de los grandes temas que uno puede observar en la economía, al menos lo que uno puede deducir. Por un lado, este dólar que está tan bajo, ¿no? que en realidad ya me explicaron muchos economistas que no son dólares genuinos de reservas, sino de un enorme dólares, la cantidad enorme de dólares que entran por la deuda. O sea, hay millones de dólares, pero no genuinos. Esta situación, ¿por qué es? Ya sé que es para cubrir el déficit, pero avancemos más, diríamos. O sea, ¿cómo se avanza en la economía con esto? Fíjate vos, Elizabeth, que todo surge y se origina en lo mismo. La madre de todos los problemas sigue siendo el tema del gasto, del exceso de gasto estatal. ¿Por qué digo esto? Vos me hablas del atraso cambiario. El atraso cambiario es el producto de haber decidido, en vez de hacer un ataque estructural sobre la exorbitancia del gasto público, se decidió financiarlo. Y para financiarlo cambiamos, afortunadamente, por lo menos en parte la receta, no se apoya ya tanto sobre la emisión monetaria, directa, pero se apoya en el endeudamiento externo. Y como el endeudamiento externo, el gasto no se paga en dólares, sino que se paga en pesos, hay que emitir. Y como hay que emitir esos pesos, en definitiva también hay que, o sea, de la misma forma que antes se emitía para dárselos directamente al Tesoro, ahora se emite para comprarle los dólares al Tesoro, ¿sí? La carrada de dólares es tan grande que si esos dólares se ofrecieran en el mercado, el dólar valdría $1,20. Entonces, se los ofrecen al único comprador que está dispuesto como un idiota a comprarlo supuestamente al precio de mercado. Supuestamente, porque si tú ofrecieras el precio de mercado, repito, caería el precio nominal del dólar, todavía aún más. Ahora, obviamente, en esta situación de permanente inyección de dólares que estamos para financiar el exceso del gasto, bueno, estamos condenados al atraso cambiario. Ahora, paralelamente, yo te quiero mostrar otro problema que es gravísimo, que es que esto ha llevado además a un déficit de cuenta corriente, un déficit en las cuentas externas. Ya no estamos hablando del déficit fiscal, sino estamos hablando de que la Argentina
pierde incesantemente dólares de su economía. Los toma el Estado por un lado y se van por otro. 27.500 millones de dólares va a ser la erogación de este año de dólares. ¿Te das cuenta que esto no es sustentable en el tiempo? ¿En qué se van? Se van en, ¿Pago del servicio de la deuda? en compra de bienes y servicios, el déficit comercial, el déficit de servicios, el déficit turístico y otros giros, otros flujos que llevan a que la Argentina tenga este verdadero récord de pérdida. Es exorbitante. Si al atraso cambiario le sumás esto, que te habla claramente de una falta de sustentabilidad en el tiempo de esta política. El atraso cambiario también te está hablando de una presión explosiva cada vez creciente, porque cuanto más se atrasa, más son las tensiones cambiarias que se van acumulando. Y a esto lo vinculás con la enorme masa de deuda. Ya no, la gente tiende a preocuparse mucho por la deuda externa, que no digo que no merezca atención, la deuda pública habría que hablar en general, no merezca atención, pero aún más preocupante es el crecimiento de la deuda cuasi fiscal, es decir, de la deuda del Banco Central concretamente, por las LEBAC. 1 billón. Nuevamente, la madre del borrego, nuevamente es el exceso de gasto. ¿Y quién lo va a pagar eso? El Banco Central tiene que colocar esas LEBAC porque tenemos un déficit fiscal de la Madonna. Ahora, hoy eso suma, Elizabeth, 1 billón. más de 1 billón. Suma 1.200.000 millones. ¿Y lo va a tener que pagar después? El problema es que lo va a tener que pagar en el momento que el mercado se dé vuelta. Y el momento que el mercado se dé vuelta es algo que va a depender de las tensiones acumuladas que veníamos hablando. En algún momento alguien va a decir, gané ya suficiente plata, me quiero ir. Porque recordemos que estos inversores de LEBAC no son inversores en pesos. Las LEBAC son en pesos, pero en realidad ellos son inversores en dólares. Cuentan sus ganancias en dólares. Lo que pasa es que la gente, esto que nos está escuchando, es interesante que nos expliques. O sea, todo esto también hay déficit comercial, que también que lo dijiste. O sea, que nosotros importamos más de lo que sale más de lo que entra más de lo que sale, diríamos. Efectivamente. Exportamos menos de lo que importamos. Entonces, eso es importante porque este tipo de cambio, cualquier persona que exporta y demás se da cuenta de que esto perjudica mucho. Cualquier persona que cotiza con el dólar valor oficial está perdiendo plata ahora, porque la inflación fue mucho más alta de lo que subió el dólar. Y dejó de ser competitiva la gente que exporta. ¿Nos lo podés explicar? Ni siquiera los sectores... Está todo relacionado con la economía interna. Que, mira, ni siquiera los sectores más competitivos de la economía hoy les sirve ya este dólar. Este dólar está complicando incluso la exportación sojera, te estoy hablando, cuando ya está lejos del puerto. Porque a esto hay que recordar que este tipo de cambiario atrasado, este castigo a las exportaciones, este subsidio a la importación, ocurre en un país donde la presión tributaria es récord mundial y que tiene literalmente aplastada la economía. Por empezar, a los hogares. Los hogares hoy, entre aumentos tarifarios, que sabíamos que eran necesarios, porque si no nos íbamos a quedar sin energía, pero que en realidad ocultan, esconden verdaderos impuestazos, porque la mayor parte de las tarifas son impuestos, y a eso le agregás la presión tributaria y paratributaria, todos los impuestos que recaen sobre los consumidores más los paratributos, que tenés que ir a hacer la BTV del auto, el grado de autopartes, y siempre van a encontrar alguna excusa para desplumarte. Y los servicios que no te prestan. Caminos que están todos... Sí, yo le diría más, no es que servicios que no me prestan, son servicios negativos. Es un lugar común hablar de que este es un país con niveles de presión tributaria escandinavos y servicios africanos. Error, es mucho peor la presión y los servicios son negativos. Tenés al Estado de enemigo en la Argentina. Ahora, esto se retroalimenta, porque la balanza comercial, si no exportamos más de lo que importamos, no sé cómo hace para dejar de ser negativa. O sea, esto todo como que se retroalimenta. Bueno, yo te voy a decir. Decíamos que la madre del borrego es
el exceso de gasto. Si la Argentina estuviera ordenada fiscalmente, si nos decidiéramos a hacer lo que hace cualquier ser racional, que es gastar en función a los ingresos que tenemos, y no pretender matar la gallina de huevos de oro, bueno, si hiciéramos eso, vos no tendrías que estar tomando deuda afuera, con lo cual no solamente la tasa de interés sería mucho más baja, sino que además de todo, el tipo de cambio sería mejor. Podrías bajar la presión tributaria. Bueno, pero el ministro salió a hablar y parece ser que con todas estas reformas y las expectativas del crecimiento del PBI con los próximos años, piensan que de alguna manera esta situación se va a ir solucionando. ¿Cómo lo ves? Me refiero a las reformas para generar inversiones. Las reformas, la verdad que las veo... El crecimiento las expectativas de crecimiento que tienen. A ver, al menos es lo que hablan en el gobierno. Intentan ir en la dirección adecuada, sí, en parte sí, pero realmente son pobres, insuficientes. Con estas reformas no alcanzan, claramente no alcanzan. Y a mí me pueden decir, bueno, pero tenerle más paciencia, hay que entender que hay que hacer las cosas graduales. Me parece encantador. Le pongo toda la paciencia que quieren y lo hacemos todo lo gradual que quieran. Ahora, el problema es que al que hay que pedirle eso es a la economía, porque la economía tal vez no tenga esa paciencia. Esa misma gente que dice, que exige que se le tenga más paciencia, que no se critique y demás, cuidado, porque esa misma gente es la que te termina liquidando cuando sale a proteger su patrimonio en el mercado, tomando decisiones para protegerse. Y ahí se acaba, los que te piden paciencia son los primeros en quitarte la escalera. O sea, ¿vos no estás de acuerdo con este gradualismo? Porque la realidad es que es inevitable. O sea, ¿cómo haces para bajar el déficit? Me parece perfecto el gradualismo. Es entendible todo lo que... Me parece perfecto el gradualismo, pero... El margen político es escaso, ahí vemos las marchas, lo difícil que es todo. O sea, ¿qué otro camino hay? Me parece bien el gradualismo. Lamentablemente, durante un tiempo, más que gradualismo, lo que hubo fue inacción. Es más, en los últimos 3 meses del año pasado, lo que hubo un festival de gasto. Los últimos 3 meses en ejercicio de Alfonso de Pratgay, realmente hubo un festival de gasto. El esfuerzo que ha hecho Duhovne y los vicejefes de gabinete conteniendo el gasto ha sido importante, pero se requiere un ataque estructural. ¿Va a bajar la inflación, para terminar? La van a lograr bajar a costa de una tasa de interés muy alta. Es una herramienta pobre cuando se usa sola, aisladamente, sin la herramienta fiscal. Y dólar planchado, por lo que vemos por tiempo. El dólar planchado hasta que el mercado diga, ya con este dólar no me sirve, prefiero estar en dólares. Gracias, Agustín, muy instructiva tu charla. Un gusto. Gracias a ustedes también y nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en Dame el Poder.